He ahí al burócrata. Los que de verdad gobiernan la República. Y además cobrando de la Federación de Comercio, puedo añadir. La burocracia y la democracia se complementan. Viven una de la mano de la otra. Si quieres que una forma de gobierno sea ineficaz, tienes que colapsarla con burocracia o bulocracia, que es lo mismo. La invasión sigue su curso, Milord. Tengo al Senado empantanado con trámites. No tendrán más remedio que aceptar vuestro control del sistema. Con la bulocracia, despistas a la audiencia con mentiras y trámites innecesarios y complicados que provocan que la gente pierda el interés en comprenderlos. De este modo, los bulócratas se apoderan del gobierno, no dando opción a tener competencia, arruinando la moral de quienes les pueden hacer sombra. Ya no hay interés alguno en el bien común. Los que mandan son los burócratas. ¿Qué opciones tenemos? Alguien que pudiera controlar a los burócratas y aportarnos justicia. Han colapsado la administración con papeleo. Son aún más lentos que el Senado en tomar decisiones. Se te quitan las ganas de hacer un trámite con las tasas que te cobran o porque tienes que contratar un abogado o una gestoría que te asesore. No te gustan nada los políticos, ¿verdad? Este sistema no funciona. Esta complejidad conforma la democracia o la democracia, que es lo mismo. Un sistema que quiere aparentar que cuenta con el pueblo, pero que al mismo tiempo lo aleja lo máximo posible del gobierno o de la administración, complicando su existencia de tal modo que hace que el ciudadano pierda su interés en él o en ella. Ahora tengo la certeza de que la República ya no funciona. De este modo, los gobernantes mantienen la distancia con la plebe. Estás generalizando. El canciller no parece corrupto. Palpatine es un político. Han creado normas y trámites que solo entienden ellos para que la gente siga sin enterarse de lo que realmente está pasando, o de lo que están haciendo sin que nos enteremos y sin contar con nosotros. Toman decisiones que empeoran nuestra calidad de vida. Yo amo la democracia. Mi primera decisión es la de formar un ejército para hacer frente a la amenaza de los separatistas. La democracia tiene algo de demoníaco y perverso. Sus gobernantes no te representan realmente, aunque el ciudadano bebé sigue creyendo que sí. La bulocracia consiste en impedir el avance y el cambio, en mantener el statu quo, saturando la administración con trámites infinitos y en muchas ocasiones innecesarios. ¿No vienes, maestro? No, los políticos me dan pánico. Por ejemplo, si una viuda tiene que cobrar una indemnización por el fallecimiento de su marido y cobrar ese dinero depende de la administración, lo conveniente es que los trámites tarden lo máximo posible. Y si los retrasan 4 o 5 años de tiempo, de 10 viudas que tengan que cobrar, puede que solo queden 2 o 3 cuando llegue el momento, con el ahorro que eso supone para los que tienen que seguir derrochando el dinero. Esa es una bulocracia efectiva. El ciudadano de este modo se puede sentir engañado y con razón. Has permitido que ese Lord Tenebroso corrompa tu mente y ahora te has convertido precisamente en lo que juraste destruir. El domingo 26 de enero de 2025 por la mañana llamó mi atención en la red social X, antigua Twitter, una publicación reposteada por Elon Musk y que se refería a la actual burocracia estadounidense. Decía así: los burócratas no electos tienen mucho poder en Estados Unidos y estrangulan los proyectos personales y comerciales con reglas y papeleo interminables. El Congreso escribe las leyes, pero es el Estado administrativo el que decide cómo se aplican, y es una pesadilla. Las agencias federales han crecido a 438 departamentos que emplean a 4 millones de personas, la mayoría de las cuales son intocables ante elecciones o despidos. Mientras tanto, los estadounidenses no pueden hacer ningún movimiento sin un permiso, un formulario o el sello de aprobación de un burócrata. Las reformas no serán fáciles de implementar, pero si se permite que esta inflación continúe, se corre el riesgo de que en el futuro, incluso para respirar, se necesite el permiso del gobierno. Es hora de liberarse. Todo se va cumpliendo según lo planeado. Al parecer, la sociedad dormida y pasiva de hoy en día, basada en los folios y en el papel, necesita un influencer en un gobierno poderoso para comenzar a cambiar las cosas y pasar a la acción. Mentiras, engaños, crear desconfianza, su método es. Es interesante replantearse la burocracia que nos han impuesto los que nos tienen sometidos con las normas que nosotros no hemos votado, ni hemos elegido, ni hemos propuesto. Si ocurre eso con la burocracia, es posible que también ocurra lo mismo con la democracia, aunque la hayamos estado aceptando y sufriendo durante años. Puede que tampoco sea la mejor forma de gobierno,
Podría estar equivocado en todo lo dicho, pero solo hasta que un influencer en el gobierno me dé la razón. Para preservar el orden y la seguridad de la sociedad. Así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso. Activate. Activate.